nos va a acompañar el día de hoy. Así que quisiera presentar a la expositora, que en primer lugar es Marcela Villegas, educadora diferencial, menciona trastornos de aprendizaje específico y trastornos de audición y lenguaje, candidata al grado de magíster en neurodesarrollo y neuroeducación de la Universidad de San Sebastián, diplomada en psicopedagogía de la discapacidad intelectual, en espectro del autismo, en estudio avanzado en psicología, aprendizaje y educación, además de tener un posgrado en necesidades educativas especiales para autismo y trastornos generalizados del desarrollo, certificada en el método TEACH. También posee la especialización del modelo CERTS y del test A22. Es especialista en autismo y educación inclusiva, fundadora de la agrupación Alianza Inclusiva durante 2023 y 2024. Se desempeñó como asesora técnica en Mineduc para la implementación de la Ley 21.545. Además, es la directora del Diplomado en Espectro del Autismo, abordaje multidisciplinario en la infancia y adolescencia desde una perspectiva biopsicosocial. Y es la directora del tercer Congreso en Psicología Clínica, Autismo, Neurodesarrollo a través del ciclo vital. También nos acompaña el día de hoy Fernanda Ibacache, psicopedagoga de IPLASEX, diplomada en Atención y Estimulación Temprana en FLETNI y Universidad Nacional de La Rioja. Tiene una pasantía internacional en autismo en la Universidad de Burgos, España, cofundadora de la Fundación EA Femenino Chile, directora de capacitación en FENAUT, psicopedagoga clínica en Centro Sinapsis y Cenupsi. Posee información especializada en instrumentos estandarizados para la evaluación del espectro autista como A22 y ADI-R, además de tener un rol clave en la incidencia de políticas públicas, participando activamente en la elaboración e implementación de la ley de autismo en Chile. Y por último, pero no menos importante, obviamente tenemos a Gillian Navea, titulada de Pedagogía en Inglés de la Universidad Alberto Hurtado, psicóloga clínica de la Universidad SEC, diplomada en Diagnóstico y Tratamiento de Personas en el Espectro Autista del Instituto Europeo de Integración Sensorial en Intervención del Abuso Infantil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en Peritaje Psicológico y Social. Durante el 2020 y 2024 se desempeñó como consejera regional por la discapacidad SENDAIS en la región metropolitana, además de ser autora de la guía para docentes de Soy autista y estoy en aula. Le dejamos el paso a las expositoras para que puedan iniciar con la presentación. Muchísimas gracias. Perdón, no me toca a mí, le toca a Marce. Sí, reactivar audio, ahí se me activó. Bueno, muchas gracias, me voy a poner nerviosa con este bloqueo, pero lo voy a superar. Saludar a todos y todas que nos acompañan, agradecer a Juan Ignacio por monitorear hoy día esta oportunidad. Decirles que desde el Diplomado en Autismo y del Congreso Internacional en Psicología Clínica estamos tremendamente honrados de su presencia y de poder contar con dos tremendas mujeres profesionales y madres de la comunidad autista que tanto han hecho por este país, hay que decirlo, tanto han hecho y siguen haciendo por este país, y no tenerlas dentro del itinerario del Congreso hubiese sido una tremenda, no aprovechar una tremenda oportunidad de seguir ampliando el conocimiento respecto a las necesidades de apoyo de nuestros niños y niñas, adolescentes y personas autistas a lo largo del ciclo vital en los contextos educativos. Mi participación hoy día va a ser muy superficial. Ellas son quienes nos van a entregar toda su experiencia, su saber. Ellas son las protagonistas del día de hoy. Yo en algunos momentos podré incorporar algunas preguntas como participante más, y al final también hacer una síntesis de los contenidos que hayamos desplegado durante la charla. Pedirles encarecidamente por todas las personas autistas y neurodivergentes que hoy día nos acompañan, ser muy respetuoso en el uso del chat, porque las personas neurodivergentes requerimos de una focalización en la temática, y por lo tanto si hay mucha disrupción nos bloqueamos y no vamos a poder seguir la charla. Eh, Siempre desde una perspectiva neuroafirmativa saludamos a la comunidad autista que hoy día nos acompaña. Les pedimos disculpas de antemano si en algún momento, por alguna palabra, alguna consideración, alguna concepción de mi parte, hiere alguna sensibilidad. Solamente se hace con fines de clarificar algunas temáticas, pero si me equivoco, les solicito me disculpen de antemano, que no ha sido mi intención.
Así que me encantan los React. Vamos a acompañar a Gili y a Fer con esos React maravillosos y la pantalla es suya, queridas. Adelante, adelante estudios. Muchas gracias. Gracias. Eh, Buenas tardes. Primero que nada, gracias por estar aquí conectados. Hoy la invitación es a reflexionar sobre el autismo en la escuela, pero no solo desde el diagnóstico, sino desde las prácticas que construimos como profesionales. Este seminario se sitúa desde un enfoque, como decía Marcela, neuroafirmativo, que entiende el autismo como una forma válida de funcionamiento neurológico. Esto va a implicar dejar de pensar en términos de corrección y en comenzar a pensar en términos de comprensión, de acompañamiento y generación de condiciones de participación. Entonces, desde esta perspectiva, el foco no está en cambiar al estudiante, ¿ya? Sino en transformar las condiciones del entorno educativo. Entonces nosotros generalmente comenzamos, ¿no? con una imagen que nos dé un poco de sentido hacia dónde apuntamos, ¿verdad? Esta dime cómo procesas la información y te diré quién eres. Es más que nada una invitación a no solo comprender, sino a desaprender también, que es un proceso bastante complejo que no se enseña mucho en las escuelas, ¿no? El desaprender, porque desaprender es casi imposible, pero con desaprender nos referimos más que nada em, a buscar en el fondo o a pensar en posibilidades distintas, ¿ya? A cuestionarnos esas creencias que de repente tenemos más arraigadas. Entonces, ¿por qué este seminario? Primero, está claro que existe un aumento, ¿cierto?, de diagnóstico en la escuela y en el mundo en general. Hay una cifra que se sigue repitiendo muchísimo, que es un poquito antigua, que es la cifra de la ONU, ¿cierto?, que dice que hay una persona autista cada 100. Y la verdad es que si bien esa cifra se sigue repitiendo y no se ha actualizado hasta la fecha, también considera ciertos sesgos, ¿verdad? Como hay una hipótesis también que está en papers científicos que dice que en los países con más personas dentro del espectro autista tienden a ser los países más desarrollados. Hoy en día, si miramos el mapa, ¿no? Vamos a identificar que los países más desarrollados son los que tienen estadísticas. Nosotros no tenemos un catastro y hay muchísimos países en el mundo que no tienen un catastro de población autista. Entonces, sacar un porcentaje como mundial es bastante complejo porque hay un sesgo tremendo como cuantitativo. Ahora, si nos basamos en un estudio quizás más cercano a nuestro propio continente, tenemos el caso de Estados Unidos, donde se habla de una cada 36 personas, de hecho, si nos vamos solo al estado de California, se habla de una cada 22 personas. Y yo creo que las personas que están acá y que trabajan en contexto educativo, que están en el aula, podrán dar fe de que ya por curso es difícil, por ejemplo, encontrar un curso donde no haya población autista y ahí mismo tenemos una estadística más al ojo, ¿verdad? De que esa cifra del 1 cada 100 no es muy real. Incluso se hace la invitación a mirar ahí dentro de las mismas salas de profes, ¿verdad? Entonces, es difícil como tener una interpretación real y es necesario porque si bien los números no nos están dando una información, es la realidad la que nos está diciendo a gritos que las escuelas necesitan un cambio de paradigma. Y eso es súper complejo porque siempre tendemos a aferrarnos a los números para generar cambios. Y hoy en día son las experiencias las que nos están diciendo que hay situaciones que están ocurriendo en las escuelas, ¿ya? Eh, ta- y frente a estas situaciones también hablamos de las prácticas, por ejemplo, centradas en el déficit, ¿cierto? Y la necesidad de repensar nuestro rol. Como decía Gili, la necesidad de contarnos es demasiada. De hecho, desde la ley de autismo estábamos solicitando que nos cuantificaran, porque en Chile no hay esas estadísticas. Y si bien en los colegios nos podemos dar cuenta de que hemos aumentado la cantidad de personas autistas, aún si bien logramos identificar a las personas, a los niños, a los estudiantes autistas dentro del aula, no podemos dar, no es lo mismo saber cómo acompañar pedagógicamente que identificar a esas personas autistas.
Entonces, en muchos contextos educativos, este aumento no ha sido acompañado de transformación en las prácticas pedagógicas. Seguimos observando que el autismo se interpreta desde un modelo centrado en el déficit, donde el foco está puesto en que los estudiantes, lo que no logra el estudiante, en lo que se desvía de la norma, en lo que se intenta corregir. Entonces, ahí al final termina siendo como un punto súper crítico y súper complicado, porque el diagnóstico, en vez de ser la herramienta para poder comprender, nos termina limitando a esos niños autistas, a esas niñas autistas que están en el aula, le reduce las expectativas, le limita las oportunidades y condiciona las oportunidades, porque nosotros, eh, un niño autista genera un desafío grande dentro del establecimiento educacional. Eh, pero no debería ser así. Nosotros deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo con esa información que tenemos desde un diagnóstico dentro del aula. Ya el aumento en los diagnósticos no es solo un dato estadístico, no podemos seguir pensando a las personas como un número, sino que es un llamado a transformar nuestras prácticas educativas. Y desde ahí surge una pregunta fundamental que nos permite avanzar en esta reflexión. Ya, Entonces, em, aquí nos enfrentamos directamente, ¿cierto?, a las problemáticas que tenemos y que nos hacen llegar en el fondo a este seminario o a abordar temáticas como este, ¿cierto?, frente a lo mismo que decía Fernanda recién, ¿cierto?, el cómo se comprende el autismo en la escuela, qué hacemos, ¿cierto?, con el diagnóstico y las expectativas en general que, que construimos y cómo influye la mirada, ¿cierto?, que tenemos en la experiencia escolar, ¿ya? Entonces, vamos en el fondo desde el modelo del déficit. Primer monitor. Fer, sí. Desde la psicopedagogía, es que como estaba cambiando la imagen, me quedé con sí, no sabía si iba a agregar algo más ahí o me pasaba. esto dentro del autismo es como común que nos quedamos mirando las imágenes. Desde el aprendizaje depende de la interacción con el contexto. Cuando cambiamos la enseñanza, cambiamos las posibilidades. Y cuando sabemos que un estudiante no va a poder, eh, solemos dejar de enseñar, solemos dejar de darnos cuenta de lo potencial que tiene ese alumno. Entonces, el modelo del déficit históricamente ha sido comprendido desde como es el foco principal, está puesto en lo que falta, en lo que no se ajusta a la norma. Y tiene una fuerte influencia dentro de lo que es el modelo médico, dentro de lo que son las teorías del diagnóstico desde cómo se interpreta al estudiante. Entonces esa mirada se tiende a entender de que presenta dificultades, de que no lo logra, de que no responde como se espera o aquello que debería corregirse. Y eso instala una lógica muy presente en la idea, que es la idea de que el estudiante debe adaptarse al sistema más que el sistema hacia el estudiante. Hoy en día, cuando hablamos de discapacidad, de las barreras sociales que enfrentan las personas, ya no es que uno tiene que entrar y empezar como a ver cómo se moldea dentro de un aula. La idea es poder hacerse cambio. Ya, y siempre pensamos que desde el autismo normalizamos conductas, eh, pensamos que la persona está dentro de una norma que tiene que ser y que el estudiante debe funcionar desde esa manera, ¿ya? Ujú. Y ahí empieza la presunción de competencia, esa forma de comprender que el autismo no aparece de la nada, también se hace, porque esto se sostiene de distintas teorías que ven el cerebro. La verdad es que se Ujú. piensa que el autista es así, que viene con esa forma de ser y no vemos el potencial de ese niño o de esa niña. Exacto. Entonces, acá entramos a lo que son las bases teóricas del modelo, ¿cierto? Del modelo en el fondo interpretado desde el déficit. A lo largo de la historia hay distintas bases teóricas que sustentan en el fondo. Cuando hablamos de
en el fondo, analizar desde el déficit nos referimos a situaciones tan simples de repente como el hecho en que cuando una persona, ¿cierto?, tiene una dificultad en matemática, le ponemos reforzamiento en matemática y cuando es excelente en arte, no buscamos poner más clases de arte, por ejemplo, ¿verdad? O no es algo que se tiende a hacer. Generalmente nos van a llamar para decir, no sabe qué, su hijo le está costando mucho historia y tiene un promedio rojo, no sé, y no para decir, no, oiga, su hijo es excelente en ciencias, por favor, potenciémoslo, ¿verdad? Es muy extraño que eso se da, claramente, pero muy poquito. ¿Por qué? Porque nos basamos siempre en el déficit, en lo que falta, en lo que tenemos que sumar, ¿verdad? Y acá tenemos distintas teorías llevándolo al autismo propiamente tal, porque esto pasa en todos los seres humanos, ¿verdad? Como es muy cultural a nivel educativo. Tenemos algunas teorías que sustentan del autismo, por ejemplo, la teoría de la mente, ¿verdad? Que es básicamente esta capacidad de atribuir a estados mentales eh, a otros. ¿Y qué pasa? Que se llegó al consenso en el fondo que las personas autistas no podían identificar estados mentales de otras personas y por ende no podían empatizar con otras personas, ¿no? Por mucho tiempo se dijo que las personas autistas eran personas que no tenían empatía. ¿Ya? Hoy en día se ha seguido avanzando porque esto es muy desde el paradigma biomédico. Hoy en día ya pasamos de un paradigma biomédico, estamos en un paradigma más social, biopsicosocial, donde entendemos que la experiencia de la persona es una interacción con el entorno. Entonces, en este punto, incluso se ha llegado a identificar el problema de la doble empatía, ¿verdad? Donde hoy se entiende que no es que a las personas autistas les falte empatía, sino que empatizan de una forma distinta. Y como empatizan de una forma distinta, cuesta entender, ¿no? El ejemplo más típico no es cuando uno dice, no, es que estoy muy triste porque se me murió mi perrito y viene la persona y le dice, uy, a mí una vez se me murió un gatito, ¿no? Desde una forma de empatizar más neurotípica se puede ver como, ay, que yo. ¿No? Mientras desde una forma de empatizar más autista se puede ver, mira, yo viví algo similar y estoy entendiendo por lo que tú estás pasando. Podemos llegar a un consenso. Yo le puedo explicar a una persona autista cómo me gusta que empaticen, ¿no? Conmigo. Obviamente va a depender de niveles de apoyo, que eso más adelante lo va a explicar la Fer. Pero se puede generar este consenso en la forma en que empatizamos, con harto apoyo, ¿verdad? Pero es importante entenderlo desde ahí. Incluso tenemos personas autistas hiperempáticas, ¿ya? Pero eso ya nos estaríamos extendiendo demasiado. Si nos vamos a lo de las funciones ejecutivas, ¿verdad? Tenemos también visto del déficit, ¿no? No, es que las personas autistas tienen problemas en las funciones ejecutivas. Bueno, eso es un poco cierto, sí, pero si lo miramos desde otra perspectiva, podemos a lo mejor preguntarnos. En el fondo, ¿cómo influye el estar adaptándose constantemente a un entorno en las funciones ejecutivas, ¿verdad? Hay personas que tienen cambios importantes en las funciones ejecutivas con una adaptación tan simple como audífonos o con cómo damos una instrucción, que eso también ya se ve más adelante, pero es importante, a eso nos referimos como desde dónde miramos, ¿no? Lo que decía recién la Fer, como no observar, ¿cierto?, solo desde el déficit. Y por último, tenemos la coherencia central, que es un tema súper interesante por si alguien lo quiere seguir leyendo después, pero que tiene que ver en cómo integramos la información, ¿ya? Se tendía a decir mucho que las personas autistas tienen dificultades para integrar la información y incluso está en las pruebas estandarizadas, ¿no? Cuando le pasamos el trencito al niño y el niño se va a hacer girar la ruedita, no se enfoca en el todo, como en el tren, sino que se enfoca en algo en particular. Ahora, volvemos otra vez. ¿Qué pasa si no lo vemos desde el déficit y lo vemos quizás desde la forma de potenciar la atención al detalle? Cómo nos fijamos en los patrones, ¿verdad? Etcétera. Estas son las teorías que más sustenta y que más han sido analizadas del déficit. Lo que queremos decir con esto no es que estas teorías estén completamente erradas, 100%, o si alguna una en particular ahí tenemos sus discrepancias, pero lo que queremos decir es que todo va a depender de dónde se mire. Y eso es lo interesante también, incluso del mismo modelo científico, porque incluso cuando nos hacemos la primera pregunta de lo que queremos investigar, ya estamos poniendo un sesgo subjetivo, ¿verdad? Entonces es importante hacer esta lectura más allá desde el déficit, sino desde la otra cara. Como dice Gillian,
muchas veces cuando vemos el modelo del déficit, pasa algo que las palabras crean realidad. No sé si han escuchado esa frase. Y cuando hablamos de esto, pasa lo que se llama el efecto Pigmalión. ¿Ya? Eso cerebralmente tiene que ver con lo que dicen los adultos del niño. El niño no está estudiando, el niño es flojo, es que siempre actúas así. Y eso hace que la persona, el estudiante, cambie la forma en que construyó su identidad, lo que él piensa de sí mismo. Y termina creyendo desde la psicología educativa, esto influye tanto en el aprendizaje y en su autoestima. La verdad es que el niño termina pensando que él no puede aprender y no aprende, ¿ya? Entonces, cuando las expectativas de los adultos son súper bajas, el rendimiento también cae. Y lo que se espera de él, como el adulto tiene esa ideología, el niño lo percibe. Los niños, sobre todo las personas autistas, leemos cómo corporalmente las personas visualizamos cosas que otras personas nos ven, vemos muchos patrones. Cuando el patrón cambia hacia nosotros, cuando nos damos cuenta de que el niño, o sea, que el adulto está pensando de otra forma que nosotros, eh, las expectativas bajan. Y como el adulto piensa eso, también hace que ya no le ofrezcamos los desafíos que pensábamos al niño, ya dejamos de pensar con profundidad cómo enseñamos, cómo se deduce las experiencias de aprendizaje van en picada, ¿ya? Está en un foco muy fuerte de que en la conducta del niño, lo que hace el niño, y no en el aprendizaje. Y en lugar de preguntarnos qué necesita el estudiante para aprender, comenzamos a centrarnos en controlar, en corregir o en evitar ciertas conductas. Entonces, esto muchas veces lleva a una sobreintervención, adultos constantemente encima, anticipándose, decidiendo sobre el estudiante, limitando su autonomía, donde el adulto también está todo el tiempo regulando, anticipando, diciendo qué tiene que hacer. Entonces, los niveles de ansiedad de los niños crecen y hay algo súper importante que tenemos que darnos cuenta. Ahí es cuando empiezan lo que muchas veces creemos que son las conductas desafiantes. También pasa de que los niños o las personas son la forma de comunicar. Desde enfoques psicológicos actuales entendemos la conducta como una respuesta a un contexto. Si hay un contexto en que nos está poco validando, la respuesta también del niño va cambiando, ¿ya? Porque hay que dejar algo súper claro, que se piensa mucho y hoy en día han pasado situaciones que se piensa que la agresividad es una característica del autismo, ¿cierto? Muchas veces se ve en pruebas y todo, y no es así. En el DSM-5, que es el manual diagnóstico del autismo, no aparece como una característica propia ya, si bien pueden existir coocurrencias o situaciones de sobrecarga, frustración o experiencias previas que influyen en la forma en que el estudiante responde. Entonces, en vez de preguntarnos qué le pasa al estudiante, tenemos que empezar a cambiar esa pregunta y ver qué está pasando en el contexto, qué está ocurriendo ahí para que exista una sobrecarga. Así es. Entonces, si nos enfocamos directamente, ¿cierto?, en los factores que pueden generar sobrecarga, es necesario identificar que procesamos el mundo de una forma distinta. Todas las personas. Ya cuando hablamos de neurodiversidad hablamos de todos los seres humanos. Y a veces cuando hablamos de cognición propiamente tal, como que, o de procesar la información de una forma distinta, tiende a ser un poco confuso quizás, o quizás una idea como muy abstracta. ¿Ya? Pero es desde cosas tan sencillas como el tiempo en que se demora mi cerebro en captar que el brazo recibió un estímulo del tacto, por ejemplo, ¿no? O la intensidad con la que recibió ese estímulo. Todas esas pequeñas cosas tienen que ver con la cognición y con cómo procesamos la información. Las funciones ejecutivas, ¿cierto? La memoria de trabajo. De hecho, los sistemas, como se llama, como muy como desde el conductismo, ¿verdad? Como de recompensa. Se sabe que las personas autistas, por ejemplo, o se tendía a creer, volviendo a las tendencias antiguas, ¿cierto? Se tendía a creer que las personas autistas reaccionaban más a un tipo de recompensa no social,
¿no? Que es decir, vamos a hacer algo que a ti te gusta mucho hacer o vamos a dejar de hacer una actividad que a ti no te gusta. Y si bien es cierto, también es cierto que las personas autistas también reaccionan a las recompensas sociales, lo hiciste súper bien, felicidades. Lo que pasa es que a veces la reacción de la persona no es como nosotros esperamos, a lo mejor a la persona le da un poquito de vergüenza y te mira y se va, ¿no? Pero eso no significa que no esté en el fondo disfrutando de esa recompensa social. ¿Ya? Y claro que hay factores que pueden generar esa sobrecarga que mencionaba recién la Fer, como por ejemplo la sobrecarga sensorial, como recién decíamos, ¿verdad? El cansancio, dolor, ¿cierto? La confusión emocional, el de repente detalles tan pequeños como no entender una instrucción, una palabra, ¿no? Yo asumo inmediatamente que cuando yo digo ponte a la fila, significa que la persona tiene que ir a una fila, pero la persona aprendió que ponte tiene que ver con una prenda de vestir, ¿ya? Entonces el ponte a la fila se transforma en una oración muy confusa. Y por eso esa confusión que muchas veces es cognitiva se extrapola a lo emocional, ¿no? Y me acostumbro a estar equivocado, equivocada, y ya simplemente voy y reacciono, total, nunca voy a entender, ¿no? Obviamente no es así, pero en un primer momento es para que se entienda lo que quiero explicar. La búsqueda sensorial también puede ocurrir en momentos, ¿cierto? Las exigencias cognitivas, la sobrecarga comunicativa. Los pensamientos obsesivos, ¿cierto? Los recursos comunicativos también, como mencionábamos recién, está el mismo tema de la literalidad que suele cuando hay, porque también es importante mencionar a las personas que no usan el habla como herramienta comunicativa, ¿no? Y cuando está el habla, muchas veces está esta tendencia a la literalidad, esta idea en el fondo de asumir inmediatamente que lo que yo estoy diciendo tiene sentido para un otro, o tiene el sentido que yo creo. Nosotros teníamos una estudiante que le tenía pánico a una inspectora que una vez dijo, el que habla le corto la lengua, y era muy chistosa. Sabíamos que siempre hacía esas bromas, ¿no? Pero para un niño que la estaba recién conociendo, eso fue, esta señora me puede cortar la lengua en algún momento y me da terror, ¿verdad? La incertidumbre, el exceso de demanda, ¿cierto? Y los ambientes impredecibles generan sobrecarga, no solo para las personas autistas, incluso para nosotros como adultos, o sea, hablo para los niños autistas, incluso para nosotros como adultos, autistas o no autistas, estos son factores que pueden generar sobrecarga, solo que algunas personas, ¿cierto? Se vuelve un poquito más evidente. Entonces, aquí, ¿a dónde apuntamos un poquito? Y aquí tocamos este término, ¿cierto? Que de hecho lo conversamos con la misma Marce hace unos días, no voy a hacer la desentendida con eso, es en el fondo asumir incompetencia porque la otra persona no habla. Hay, hace poco estuvimos en un congreso donde se tocó un tema que es súper interesante, que habla de las personas no hablantes con altas capacidades cognitivas. Ya personas que por muchos años, hasta hace 10 años, hubiesen tenido un diagnóstico de discapacidad intelectual y hoy en día, a través de dispositivos electrónicos, por ejemplo, se pueden comunicar y han podido, en el fondo, mostrar al mundo lo que está en su mente, ¿no? Que simplemente por tener alguna praxia del habla, por ejemplo, habían sido excluidas, porque no es otra la palabra, ¿verdad? Esta persona no habla, entonces asumo que sus capacidades cognitivas son de tal o cual manera y me acerco hablándole así, sin entender que efectivamente la persona tiene dificultades del aparato fonador, pero eso no significa, ¿cierto? Que a lo mejor tenga alguna discapacidad auditiva, ¿ya? Cada persona es un mundo y siempre es bueno conocer a la persona. Entonces, pensar que la autonomía significa hacerlo todo sin apoyos, ¿no? Eso también es parte de estas ideas un poquito capacitistas que desde el otro lado, mira dónde lo estoy mostrando como desde el otro lado, porque siempre se habla de el capacitismo como, ay, no, esta persona nunca va a poder tener autonomía, ¿no? Aquí la estamos mostrando como desde esta otra vereda, ¿no? Asumir que significa que inmediatamente tiene que haber autonomía y no usar, por ejemplo, técnicas de encadenamiento hacia atrás.
donde yo voy soltando de a poquito, de atrás hacia adelante, ¿no? Recibo, sí, suelo dar este ejemplo, pero recibo a la persona en la puerta, personita, no sé, kinder, vamos a dejar la mochila, nos ponemos el delantal y nos sentamos. Siguiente semana, recibo a la personita en la puerta, vamos a dejar la mochila, nos ponemos el delantal y se va a sentar solito. Siguiente semana, se pone el delantal y se va a sentar solito, yo lo acompaño y voy saltando de atrás hacia adelante, ¿verdad? Y ahí promoviendo la autonomía progresiva, como bien se menciona, ¿cierto? En la 21545. Valorar más las formas de comunicación, unas formas de no comunicación que otras, porque de repente decimos, oye, los estilos de comunicación diferentes no existen, es como el lenguaje, no hay ningún otro. Y hoy día yo miraba lo maravilloso que era manejar y darte cuenta que nadie chocaba, porque estábamos usando un lenguaje alternativo de comunicación. El auto de adelante me prendió un intermitente porque quería ponerse delante mío y yo no aceleré porque íbamos a chocar y todos los autos van por las calles, la mayoría del tiempo, sin chocarse a través de sistemas alternativos de comunicación, ya sea en los carteles o ya sea simplemente en las dinámicas de las luces. La bocina significa que alguien se enojó o que alguien se asustó, ¿verdad? O que alguien anda muy impaciente. Valorar, ¿cierto? Perdón, interpretar diferencias sensoriales o sociales como falta de interés o esfuerzo o incluso desafío a la autoridad. Exigir adaptación constante de la persona en vez de generar esta interacción con el entorno, ¿no? La persona de por sí está adaptándose constantemente, entonces, ¿cómo nosotros también nos adaptamos de cierta manera? Ya. Como decía Gili, el diagnóstico definitivamente es importante, ¿cierto? Lo tenemos súper claro, llegó la persona autista, pero eso no va a definir al estudiante. Como decía Gili, dentro del espectro autista, por algo es un espectro, somos todos diferentes. Hay distintos niveles de apoyo, hay algunos que necesitan más ayuda que otros, y todos vamos a empezar a movernos de manera distinta. Cuando conoces a una persona autista, conoces solo a esa persona autista, dicen por ahí, ¿cierto? Entonces somos todos diferentes. ¿Ya? Esto no va a definir sus capacidades, no define sus trayectorias ni sus posibilidades. No podemos ponerle techo al estudiante, no podemos entender de que ese autista no va a poder. Puede que claramente a una persona autista no pueda, es verdad, pero puede también que sí pueda. Las personas autistas siempre crecimos, quizás tenemos más habilidades que nos dicen muchas veces, ah, es que no parecemos autistas, porque nosotros crecimos en ese techo. Nosotros crecimos adultos no crecí, fuimos como pasando todas las etapas sin darnos cuenta, sin esa etiqueta, sin decir, saben que no puede, porque nadie sabía que éramos autistas. Entonces quizás eso no, nos dio un poco más de competencias para poder movilizarnos, a pesar de todas las barreras y todas las cosas internas que vivimos, de todos los niveles ansiosos que estuvimos, pero eran más internos, no era que venía alguien a decirnos qué pasaba con nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, el problema aparece cuando aparece esta etiqueta, cuando esto ocurre, se reducen estas expectativas y oportunidades. Por ejemplo, lo que decía Gillian, ¿qué pasa, Gilly, cuál pasa cuando un estudiante no responde? Puede ser interpretado como alguien que no quiere hablar, que no entiende, no es necesario que le hablemos en cetáceo para que pueda entendernos. No es necesario eso, porque puede que ese estudiante simplemente no esté entendiendo, no esté logrando expresarle qué siente. Entonces, esa diferencia eh, en ver al estudiante cambia totalmente la decisión pedagógica que vamos a tener sobre él. En resumen, el diagnóstico no debería cerrar posibilidades, debería abrir preguntas. Y por eso yo siempre, después que termino cada como exposición, les vuelvo a preguntar, ¿qué deberían ustedes preguntarse? Ahí está como, ¿qué necesita ese niño o esa niña para poder aprender? No verlo como un techo. Entonces, cuando la Fer nos habla, porque ahí dijimos, nosotros también somos literales, entonces el título era como diagnóstico en la escuela y teníamos justamente esa intención de cómo el diagnóstico abre preguntas en la escuela y no que estamos diagnosticando en la escuela, ¿verdad? Entonces, por eso dijimos, vamos a agregar en el fondo que, claro, los docentes no emitimos diagnóstico, ¿verdad?
Pero hoy en día también sí existe la posibilidad de generar ciertas derivaciones en el caso de, hay todo un protocolo y de repente lo podemos como compartir, o sea, está público, ¿verdad? De cómo en las escuelas se genera esta derivación. No es información que todavía, o sea, debiese estar porque ya está un poquito antigua, pero hay muchos colegios que de repente no saben que existe, que hay una persona que debiese estar encargada en los establecimientos educativos de generar esta derivación, por ejemplo, ¿verdad? Y es un documento que existe, que busca también generar esta triangulación, por así decirlo, entre los distintos sistemas. Ahora, como docentes, claro, nuestro rol no es clínico, ¿verdad? Y eso es súper importante. No somos en el fondo quienes emitimos diagnóstico ni mucho menos, pero la visión del profesor, la experiencia que tiene con tantos niños todos los días en el fondo, no puede dejarlo fuera de esta posibilidad en el fondo de identificar ciertas señales. ¿Ya? En el fondo existe ese documento y queríamos que supieran. ¿Ya? Ahora sí. Nos vamos entonces a lo que es la presunción de competencia. Con la FER nos vamos como bien peleando, pero de repente nos cuesta el traspaso, que se ve en la vida misma. Dale, Fer. Pero van bien, van súper. Y no se Dale. imaginan cómo el rating se ha mantenido súper alto. Estoy mirando los números hablan por sí solos. Así que ustedes le dan porque el rating solo sube. Gracias. Eh, el tema de la presunción de las competencias. Frente a esto, Douglas Bicklin, Gilly, si tú lo podías pronunciar mejor que yo, pero ahí está escrito, Douglas Bicklin, después lo podemos dejar escrito ahí como en el chat. Plantea que todas las personas tienen capacidad, ¿ya? Aunque no siempre sean visibles en formas tradicionales, ¿ya? Y esto implica sostener expectativas, ofrecer oportunidades y generar los apoyos adecuados. Cuando hablamos de las adecuaciones y todo eso que está dentro del contexto educativo, viene un poquito desde esta parte de poder entender algo clave desde lo educativo, que el aprendizaje no ocurre si nos ofrecen esas experiencias significativas, ese, el lograr que el niño relacione lo que está aprendiendo con algo que le haga sentido, ya ese sentir que eres parte de la experiencia, de lo que estás moviéndote, de lo que estás sintiendo desde lo concreto, hace muchos más efectos para poder entender. Claramente el entorno influye en ese desarrollo, ¿ya? Y eso se relaciona también con la plasticidad cerebral, que nos muestra que el desarrollo depende en gran medida de las oportunidades que ofrece el entorno. Y no ofrecemos experiencias de aprendizaje, no va a haber desarrollo de aprendizaje. Gili, te toca. Totalmente. Y de todas formas, como bien decía Fer, el ofrecer experiencias de aprendizaje comprende que estas experiencias también tengan sentido. Y eso es súper desafiante, ¿verdad? Para el contexto de la educación hoy día dentro del aula. Sí, también no, no se trata de andar con un látigo como en el fondo quienes ejercen docencia o desde nuestros contextos terapéuticos también, ¿verdad? Se trata en el fondo de identificar cuáles son estas habilidades y reforzarlas, ¿ya? Voy a contar un ejemplo, a lo mejor muy, bueno, a mí me gusta contar ejemplos concretos y reales de un estudiante, en este caso mi hijo, que no se quería quedar la jornada completa en el colegio, imagínate, sexto básico y todavía no había caso, hasta que un profesor descubrió que era muy bueno en fútbol. Y hoy adora los recreos y jugar fútbol y se ha podido realizar este canje que los sábados vamos a jugar fútbol. Esto implica que hay que tener ciertas responsabilidades en el colegio y ahí podemos decir, oye, pero es igual es un poquito como conductista, ¿verdad? Y la verdad es que de repente hay personas que participan de seminarios por conocimiento y me encanta porque también soy de ese grupo y de repente igual nos importa, no sé, pues, un certificado al final, ¿verdad? Eso también es parte de este sistema de cómo vivimos
autismo, ¿no? Entonces, de cierta forma, en esos casos, el identificar la competencia puede ser parte de generar esa motivación que para muchas personas autistas es más extrínseca, se construye. Ya se construye con conocimiento sobre la persona, etcétera, y puede impactar directamente la autoestima de una persona. Entonces, el autismo como neurotipo, ¿ya? Y aquí nos gusta mucho usar esta imagen, ¿no? Donde tenemos ahí un bosque nativo, ¿verdad? Con diversos colores, diversas texturas, probablemente diversa fauna también, ¿no? Y abajo tenemos un monocultivo donde todo se ve más o menos igual, a lo mejor para algunas personas les puede gustar más uno que el otro, qué sé yo, pero lo que aquí sí es real es que la primera fotito es la naturaleza misma, ¿ya? Es en el fondo la existencia de la diversidad, de la biodiversidad en este caso. Y así como existe la biodiversidad natural, también existe la neurodiversidad, que es natural. Y cuando hablamos de neurodiversidad, incluimos a población autista y no autista. Ya la neurodiversidad nos comprende a todos, pero dentro de esta diversidad hay ciertas formas de procesar la información, ciertos estilos cognitivos, como hablábamos hace un rato, que divergen de la norma, ¿no? Y dentro de esto encontramos no solo el autismo, encontramos la epilepsia, por ejemplo, encontramos la dislexia, el TDAH, entre muchos otros diagnósticos que son parte de esta neurodiversidad que, oye, según las últimas investigaciones, son entre el 15 y el 21% de la población. Tampoco es tan poquito, es un número importante, ¿ya? ¿Y qué queremos decir con esto? Que no existe una forma única de procesar la información, una forma única de comunicarse, ¿ya? Y acá nos detenemos en este punto en particular. Las personas autistas presentan un campo simbólico diverso, distinto. ¿Qué es el campo simbólico? Es la capacidad que tenemos los seres humanos para interpretar símbolos, ¿ya? ¿Cuál es el símbolo que más utilizamos los seres humanos? El lenguaje. El lenguaje es el sistema de símbolos que más utilizamos porque yo acá tengo un cepillo de pelo, no me pregunten por qué, pero tengo un cepillo de pelo y esto no se parece a la palabra cepillo, ¿ya? Yo entiendo que ese símbolo, cepillo, significa eso, pero eso lleva todo un proceso de aprendizaje. Entonces tenemos a personas autistas mucho más hiperrealistas, ¿verdad? Que a lo mejor entienden que esto es cepillo, pero si ven la foto de un cepillo, aunque sea este mismo cepillo, van a ver la foto de un cepillo y no van a entender qué es este cepillo. Y eso lleva un proceso de aprendizaje. Y a lo mejor tenemos personas que efectivamente si ven la foto van a entender, ah, aquí tenemos un sistema alternativo de comunicación si es que no hay lenguaje. Incluso hay personas tan geniales que logran entender que un dibujo de un cepillo significa cualquier cepillo de pelo, ¿no? Y hay personas que logran identificar que la palabra cepillo significa cepillo. ¿Ya? Entonces el campo simbólico también es súper amplio. De repente creemos, ok, voy, llevo con un pictograma y me va a servir para todas las personas autistas. Y la verdad es que puede ser genial, pero con otras personas puede no ser tan bien. Y por eso es muy importante identificar cuál es el campo simbólico más o menos de la persona, ¿no? Para poder generar estrategias que nos permitan comunicarnos. Ahora, también tenemos personas autistas que parece que siempre están contando un poema, ¿ya? Hay posibilidad de meta-representación dentro del autismo. Aprendida, pero hay. Entonces, como íbamos mencionando, ¿cierto? Tenemos también diversidad. Creo, Fer, si esta no me tocó a mí, tú me interrumpes nomás porque de repente me pongo a hablar como loro y tú me dices, me frenas nomás, ya, no importa. Así que nomás, y después Ya, me retomo. ya. Entonces acá, ¿cierto? Tenemos también la posibilidad de identificar el cómo se comunica a la persona y a veces también tendemos a obviar o a ignorar más bien que la conducta también es comunicación. En algunos casos, por ejemplo, cuando no hay habla. ¿Qué es lo que sucede aquí? Antes de entrar como a cada punto en particular, ¿qué es lo que sucede acá? Que a veces tenemos una persona que emite cierta conducta porque no tiene a lo mejor el lenguaje todavía para expresar o quizás ni siquiera el lenguaje, la herramienta comunicativa. Entonces, cuando llega al colegio,
hay algo que no le gusta del colegio, no sé, el timbre que duele un montón, no le gusta y sabe que estando en el colegio va a sonar ese timbre, entonces llora al iniciar, ¿no? Y después, cuando la mamá se va o el papá se va, deja de llorar. Entonces, ¿qué hace? Le dice, no, váyase nomás si el niño está manipulando. Entonces, el niño empieza a escuchar eso y empieza a confundir la conducta que está usando para comunicar, que es comunicación, con manipulación. Y después, cuando ese niño cumple, no sé, 11 años, por ejemplo, nos preguntamos por qué es oposicionista desafiante, ¿no? ¿Por qué? Y si yo le digo algo, oye, ven, no quiere venir y me dice, tú no me mandas. Ah, porque desde muy niño confundió que comunicar es manipular, porque cuando quiso comunicar a través de la conducta se le dijo que era manipulación. Y hoy cuando alguien le quiere comunicar algo, piensa que le están manipulando. Según el DCM, ¿cierto? Hay ciertas características desde el enfoque más clínico que emiten el diagnóstico, todos basados un poquito también desde este paradigma del déficit, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos, bueno, aquí nosotros le pusimos dificultad, se hizo el cambio, pero si lo vemos como directamente del manual, vamos a encontrar déficit en la comunicación, déficit en la interacción social, déficit, ¿verdad? Y en este caso hablamos más como de divergencias. ¿Y cuáles son estas características, cierto? En algunos casos menos contacto visual, ¿verdad? En otros podemos tener personas que están así, pero mirándonos constantemente todo el tiempo porque lo están forzando un montón, dificultades, ¿cierto?, para entender emociones, dificultades para jugar con niños de la misma edad, porque hay como una diferencia en la forma de jugar, porque aparte nos dicen cuál es la forma correcta y cuál es la forma no correcta de jugar, ¿verdad? Entonces, si yo juego con la ruedita del tren, en vez de hacer chu, 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 estoy jugando mal. Desde chico le estamos diciendo que más encima está jugando mal, ¿ya? No estoy diciendo que no deba aprender el juego simbólico, claramente sí, pero a lo mejor podemos sumarlo al aprendizaje de juego que ya tiene y no directamente decirle que no juegue como quiere jugar. Tenemos ciertos estilos de habla inusual en relación a la comunicación, a veces personas que no usan el habla como herramienta comunicativa, ¿verdad? Y en relación a lo conductual, el repetir mucho alguna actividad, a lo mejor intereses muy poco comunes, ¿verdad? Los típicos que se muestran siempre son como los dinosaurios, ¿verdad? Pero hay intereses muy, muy entretenidos, como una persona que tenía un interés en cortar papeles, pero él no necesitaba tijera, lo cortaba maravillosamente bien. De repente un interés que puede no ser muy útil para, como, para el entorno, pero era fascinante. Ahora te doy el pase, Fer. Ya, estaba escuchando muy inspirada. Eh, acá em, el tema de qué implica en la práctica el modelo del déficit, ¿cierto? ¿Qué le pasa a los estudiantes autistas acá? Me gustaría hablar un poquito con más necesidad de apoyo, que es lo que muchas veces se denomina un poco autismo severo, que no es el nombre oficial, pero sí es como el coloquial. El DCM5 habla de nivel de apoyo 3. Eh, Me gustaría detenerme un poquito ahí porque muchas veces como que lo olvidamos, ¿cierto? Pensamos que los autistas con mayores necesidades de apoyo, eh, desde el enfoque de la precisión de competencias, esto no niega sus dificultades ni desconoce los niveles de apoyo que pueden requerir, ¿ya? Eh, pero podemos entender que muchas veces se habla de que no tienen lenguaje oral, de que no pueden tener los apoyos que necesitan. Eh, yo creo que esas personas que están dentro de este autismo no es que no tengan capacidades, no es una forma distinta de expresarse. Y muchas veces negamos eso, ya, y le impedimos el poder estudiar, el poder ser. Muchas veces los papás terminamos hablando por ellos. Y si bien a lo mejor la movilidad de la boca no la tienen, no es que ellos no piensen y no es que no sientan, sienten igual, escuchan igual, ¿ya? Pero que no nos olvidemos de esa parte dentro de lo que implica, ¿ya? Y cuando hablamos de lo que implica la práctica en cuanto a la parte más estudiantil, tenemos que entender que muchas veces ese desinterés que pasa se ve como una sobrecarga o una dificultad comunicativa.
más que o sea, eso más que un desinterés, ya no es como el lugar el problema, son los apoyos que ocurren dentro del aula. Ya, esto lo dejo ahí como más que nada como para el cambio de paradigma. Esa es la idea de esta diapositiva, el poder entender que ya no es falta de capacidad, no es desinterés, no es dónde está el niño, sino que cómo podemos cambiar esa mirada para poder entender a un niño como una persona individual que puede hacer otras cosas. También me la di. Ya. Entonces, ¿cierto? Tal como decía la Fer, importante pasar, ¿cierto? Em, en el fondo del déficit de este cambio de paradigma, ¿verdad? Desde la psicología del desarrollo también tiene un impacto profundo el cómo nos relacionamos en la práctica desde esta intervención más, de esta forma de pedagogía, perdón, más desde el afecto también, ¿verdad? ¿No? No es lo mismo si una persona no, sabes que no puedes, no sé, ir al baño por octava vez en 45 minutos, muy distinto a decir, ¿sabes qué? Si vas al baño tan seguido y hay un temblor, ¿yo cómo te cuido? ¿No? Como, la profesora me quiere cuidar, ¿no? Hay una visión distinta, hay una forma distinta de interactuar. Voy a ir pasando a la siguiente porque justo miré la hora y nos va quedando poquito tiempo. Entonces, la importancia del lenguaje, mira, acá les dejo, este es un estudio, ¿ya? Donde en el fondo se investigó el cómo el lenguaje influía en la experiencia de conformación de identidad de las personas autistas, ¿verdad? La diferencia, por ejemplo, entre hablar de, no sé, síntomas versus características, riesgo de autismo, ¿verdad? eh, Versus posibilidad de estar dentro del espectro autista, porque el riesgo es como una banderita roja y algo malo es conmigo. Me acuerdo cuando me dieron el diagnóstico de mis hijas, y, a mí me sentaron en una silla y me trajeron un vasito de agua, y así como, muy amable, claramente, pero yo pensaba que me iban a decir algo, no sé, me imaginé muchas cosas. Entonces, nos vamos a lo que es comunicación y participación, Fer. Acá, ya. Si cambiamos la mirada, vamos a cambiar las decisiones pedagógicas. Ahí aparece el tema de los apoyos, el contexto educativo, eh, porque tenemos que entender que dentro de lo que es la parte educacional chilena, tenemos el programa de integración escolar, ¿cierto? Tenemos los planes de adecuación curricular individual, los PAI, el PAE, todas esas directrices que tenemos son las que necesitamos empezar a ver. Entramos al colegio, ¿cierto? Los niños entran, tenemos la participación, pero reconocemos de verdad al niño. Ahí es la parte que necesitamos el sentido de pertenencia y el tema de construcción. No es solo que el niño ingrese al aula, ya, porque un mismo apoyo puede facilitar la participación o puede terminar reforzando el modelo del déficit, que se usa para bajar expectativas o limitar experiencias, ¿cierto? Lo que conversábamos recién. Por eso el foco no está en el instrumento en sí, sino en la mirada profesional que orienta a este acompañamiento. Ya tenemos muchas cosas para poder tomar de la mano el plan de apoyo eh, del PAIC, el PAI, y todas esas cosas que a la vez hacen que las barreras del entorno, si son bien utilizadas, si hacemos un plan de acompañamiento que viene desde la parte de lo que es preventivo, ¿ya? Puede cambiar y podemos tener al niño allí dentro del colegio de manera adecuada. Porque la verdad es que muchas veces, como era el DEC, eso eran reactivos y la verdad es que no servíamos de mucho ahí, la verdad. Entonces, creo que ese es como el foco. Estoy como resumiendo todo lo que tenía que decir en esta parte por tiempo. Más rápido.
Y de todas maneras es importante aquí también considerar, tal como decía Fer, en el fondo, incluso desde, no sé, pues, autores como Vygotsky, que suelen pasarnos mucho en la universidad, ¿verdad? Se establece que la comunicación se adquiere y se aprende a través de la interacción con otros. ¿Ya? Y por eso es tan importante aprender distintas formas de comunicarnos y eso lo aprendemos en la interacción con otros. Yo le aseguro que, por ejemplo, cualquier persona acá va a aprender mucho más de lengua de señas compartiendo con una persona que se comunica en lengua de señas que tomando 8.000 cursos y no usándola jamás, ¿me explico? Y lo mismo pasa incluso con los idiomas, ¿ya? Y entender también la participación también como parte de un proceso, ¿cierto? Donde también se busca, cada vez como que vamos un escaloncito más allá, ¿no? Primero hablábamos como del acceso, la Marce también hace como ese pasito a pasito, ¿verdad? Y la importancia que la persona pueda sentirse parte de un lugar y sentir que si no falta, perdón, si no está un día, algo va a faltar ahí. No es como que yo no estoy y no pasa nada y todo sigue igual, ¿verdad? Alguien me va a extrañar, alguien, y no va a ser un, uff, menos mal que no vino, ¿no? Que es algo que desafortunadamente suele ocurrir. Entonces, nos vamos un poquito a lo que es la regulación del estado de alerta, muy rápido, ¿verdad? Cuando tenemos una sobrecarga, como hablábamos al inicio, se produce una liberación sostenida de hormonas como la adrenalina y el cortisol, que generan síntomas emocionales y síntomas físicos en personas autistas y no autistas. Obviamente, estar en este estado de alerta constantemente genera un impacto en la calidad de vida de la persona. ¿Ya? Y obviamente hay cierta regulación que se requiere para sostener un proceso de aprendizaje. Y yo para poder enseñar tengo que saber cómo aprenden esos cerebros que tengo frente a mí, ¿verdad? Y es todo un proceso en el fondo que requiere atención. Fer, nos vamos a los apoyos en el contexto. Ya, aquí era lo que le estaba diciendo recién, más resumido. Eh, la parte de los apoyos, como desde lo teórico está, los instrumentos formales tenemos al PIE, el PASI, el PAE, los protocolos institucionales, ¿cierto? Tenemos estrategias pedagógicas de ecuaciones curriculares, organización del entorno, apoyos visuales y estructuración. Y apoyo interdisciplinar hasta el equipo de profesional e intervención. Acá lo importante es entender que no, los apoyos no dependen si existe o no un programa de integración escolar. Ya desde lo que es la ley de autismo, siempre a una persona autista tiene que tener sus adecuaciones curriculares, tiene que tener un plan de apoyo individual, tiene que tener el PAEC. La verdad es que exista un programa de integración o no en un colegio o no, la persona autista tiene que tener estos apoyos. Ya las adecuaciones curriculares también van. Mucha gente piensa que solo cuando está desde un colegio particular no tiene que hacerlo, cuando están en la media tampoco está. Si bien el decreto 83 es el que habla desde hasta la básica, eh, que son las adecuaciones, tenemos que entender que desde lo que es la ley de autismo, esas adecuaciones para estas personas autistas deben estar, deben tenerlas, eliminar esas barreras del entorno para poder seguir allí dentro del colegio, seguir existiendo el apoyo visual, el tema de la estructura. A veces son cosas tan simples que nos olvidamos un poco, eh, que entendemos, por ejemplo, en el colegio, no sé, son cosas tan sencillas que las personas autistas les podrían ayudar, por ejemplo, poner las gomas EVA que sobran de los trabajos de artes plásticas, ponerlas en las mesitas abajo. Y ese tema del ruido, poder adaptar la sala de clases. Hay como detalles que a veces como que son tan simples y que no nos olvidamos un poco de poder hacerlo. Este que está acá, que se los dejo ahí, es parte de los lineamientos del Mineduc, ¿ya? Los lineamientos claves para una respuesta educativa pertinente e inclusiva en personas autistas, ya en estudiantes autistas. Eh, Me parece como una manita aquí que me tapa la pantalla. Ahí. Es importante comprender el neurotipo, diversificar la enseñanza, lo que les decía recién, diseñar planes de apoyo individual y revelar la participación activa de la familia. Es importante que para un PAC que esté como bien hecho,
preguntemos a las familias qué está sucediendo, qué desregula esa persona autista, si le molestan los ruidos, si no le molestan, si que los abrazos, todas esas partes son súper importantes para poder eh, ser como un aporte para ese niño y no empezar. ¿Qué pasa en el contexto escolar cuando abrazamos a un niño que no le gustan los abrazos? ¿Qué va a pasar? Va a desregular completamente. Y esa es la parte que si no sabemos sobre eso, no vamos a poder, eh, va a quedar un caos en el colegio. O sea, se nos ocurre abrazar a un pequeño que no le gusta el abrazo, claramente se va a desregular. Entonces, el perfil sensorial de esas personas autistas es súper importante, el poder entender la base, cómo es conocer a la persona autista. Yo creo que conociendo a la persona autista todo esto sería mucho más fácil y más ameno, pero nos olvidamos de eso. ¿Sigo yo? ¿Sigues tú, Gili? No. Bueno, aquí más que nada tenemos los niveles de apoyo, ¿verdad? Que van a variar de persona a persona. Estos niveles no significa que una persona sea más o menos autista que otra, significa que a lo mejor alguna persona tiene otras concurrencias asociadas, ¿cierto? A su experiencia de ser autista, y que van a impactar en la necesidad de apoyos externos que va a requerir. ¿No? Acá entramos a lo que es el rol profesional, ¿verdad? Siempre acompañando desde un enfoque neuroafirmativo. Sabemos que es cansador a veces, sabemos que la experiencia del docente es agotadora, ¿verdad? Pero también sabemos que nuestros estudiantes no son nuestros enemigos ni son los culpables, ¿cierto? De esta sobrecarga podemos tener los docentes. Lo digo porque soy docente y soy psicóloga. Y no tienen no se relacionan, no son los culpables de esta sobrecarga que podemos tener como docentes, ¿verdad? El diseñar apoyos ajustados a las necesidades, trabajar colaborativamente con familia, equipo interdisciplinario. De repente, si tenemos a un colega que se le da muy bien el trabajo con algún estudiante que para nosotros está siendo un poquito más complejo, en vez de decir, "Mm, yo creo que este colega lo está fundiendo", vamos y le preguntamos, oiga, colega, ¿qué está haciendo? ¿Me puedes contar cuál es la estrategia que tú usas para ver cómo la implementamos, ¿verdad? Y ahí identificar, no prejuzgar antes de tiempo. O llamar, oye, este niño pille, ese niño pille es un niño de nuestro colegio, ¿ya? Trabajar colaborativamente, perdón, ya lo dije, evitar ciertas prácticas normalizadoras centradas en el déficit, como ya mencionamos, ¿cierto? Entender al estudiante como un sujeto activo y colaborar entre pares y pedir ayuda siempre que sea necesario. Acá siempre nos gusta agregar así como muy rapidito algunas prácticas que de repente podemos evitar, como las preguntas en negativo, que son como cosas muy técnicas, pero o sea, muy concretas, pero las preguntas de negativo siempre son difíciles de comprender, porque negativo con negativo es positivo. Oye, ¿no quieres salir? Sí, no quiero. Muy difícil, ¿no? Tratar de siempre preguntar en positivo. Las instrucciones dividirlas por pasos. No forzar el contacto visual, ¿cierto? De sobremanera. Hablar con la comunidad educativa. De repente cuando uno llega a una sala y es una misma compañerita la que llega, oye, ¿sabe que mis compañeros audífonos porque le molesta el ruido? Y es como... Maravilloso, o sea, qué rico cuando las mismas personas normalizan, porque eso se nota. En un curso donde no se ha hablado de diversidad, uno llega y los estudiantes están, ¿y por qué yo también no puedo usar audífonos? ¿Y por qué yo también no puedo hacer esto? ¿Y por qué él sí y yo no? En cambio, en un curso donde se ha socializado la diversidad, uno llega y los compañeros están ellos súper relajados en el fondo, sin cuestionarse las adaptaciones de sus compañeritos. Y cumplir las promesas. Las personas ahorita suelen ser muy concretas, sobre todo en la infancia. Entonces, esto de, mira, nos vamos a ir en 15 minutos y pasaron 15, pasó media hora y bla, bla, bla. Y eso, para una niñez autista, eso me mentiste, básicamente, ¿verdad? O eso de, este es el peor curso del colegio. Yo sé que muchos profes lo usan como estrategia para motivar. No resulta mucho con las personas autistas. Las formas de motivar en general no funcionan muy bien, esto de voy a decirle algo así para que se esfuercen. No, se queda, porque en literalidad me quedo con esa sensación de que es el peor curso del colegio y de cierta forma lo arraigo en mi personalidad. Aquí este es un ejemplo de bitácora individual, ¿cierto? En casos de desregulación, por ejemplo, para identificar, nosotros con un instrumento
muy similar a este, logramos identificar que un estudiante tenía regulaciones alrededor de las 11 de la mañana porque en vacaciones desayunaba a esa hora y lo que tenía era hambre. ¿Ya? Es increíble la información que podemos recabar cuando tenemos más o menos un registro muy simple, si tampoco se trata de horas llenando esto, no, es un registro muy sencillo, ¿ya? Entonces eso, bueno, como mencionaba recién la FER, ¿cierto? No intervenir para normalizar, ¿cierto? También la sobreintervención. Tenemos familias, por otra parte, súper sobreintervenidas, ya cansadísimas, que ya no quieren absolutamente nada. Respetar, ¿cierto? La identidad, evitar prácticas que vulneren la dignidad y cuestionar prácticas igual. Esto yo creo que, no sé si les va a llegar, va a quedar grabado, bla, bla, bla. Se nos hizo poquito el tiempo. Fer, dale tú, cierra esta jornada. Voy. Estaba pensando que dentro de lo que hablabas de la bitácora, es increíble que a partir de eso también se nos ha pasado como en charlas que hemos dado de un caso que pasó de que la chiquita se desregulaba a cierta hora. Y le dije, empiezan a investigar qué está sucediendo, empiezan a ver por qué esa desregulación. Eh, y pasaba también de que era un caso de abuso. Entonces también esas son señales de comunicar cosas que muchas veces las personas autistas silencian y creo que es importante que lo sepamos por miedo, por distintas situaciones. Y si hacemos un análisis un poquito más allá, empezaron a preguntarle al hermanito y el hermanito decía que hay un secreto familiar. Entonces, ahí empieza como todo un hilo de poder entender de la comunicación autista, que muchas veces esas reacciones, esa forma de ver la vida, eh, tratando de votar de alguna forma lo que callamos internamente, es por algo. No es como que, porque sí, no es que nosotros planeamos nos vamos a regular a cierta hora, era el miedo terrible de que llegara la hora y el recuerdo que provocaba eso, era un trauma, claramente. Y ahora cierro para no hacerlo más largo. Bueno, a lo largo de este seminario hemos transitado desde una mirada centrada en el déficit, ¿cierto? Hacia una mirada basada en las capacidades, en los apoyos y la participación. Hemos visto que el diagnóstico no es el problema, sino la forma en que lo interpretamos, que la conducta no es el problema, sino una forma de comunicación, y que muchas de las barreras no están dentro del estudiante, sino en la interacción con el entorno. También vimos que la forma en que miramos al estudiante impacta directamente en su aprendizaje, en su participación y en su identidad. Y que como profesionales tenemos un rol súper clave, es esa construcción de ese niño, de esa niña, porque no solo enseñamos contenido, tenemos que entender que también estamos abriendo posibilidades para la vida. Y la Muchis- pregunta, Soy Lili, yo primero, dame un espacio a mí. Ah, primero hago yo las preguntas y después le damos a los participantes. Oye, ¿sabes lo que más me gustó, chicas? Yo hablo muy rápido, voy a tratar de no hablar tan rápido porque la gente después me pone, oiga, hable más lento. Eh, lo que más me gustó es que aterrizaron muchos conceptos a un entendimiento para estos 814 participantes que se han quedado con nosotros hasta ahora. Así que agradezco enormemente la capacidad que han tenido de aterrizar los conceptos para que sean accesibles para todos. Y me van a permitir dos preguntas porque creo que es importante escuchar su voz con toda la experiencia como divulgadores y activistas que tienen. Fer, te quiero preguntar cuál es la sugerencia para las familias. Tú trabajas con niños, estás en el ámbito educativo, eres activista, eres una cuidadora. Entonces, mi pregunta para ti es familias. ¿Qué le decimos a las familias para que puedan acompañar adecuadamente los procesos de aprendizaje de sus hijos? Y allí, mientras, le dejo otra pregunta. Eh, Ambas han estado muy implicadas y muy involucradas en la ley de autismo. ¡Uy, qué linda! En la ley de autismo. Quiero saber, Giri, tu opinión respecto a los desafíos que tenemos para adelante. ¿Qué ha significado la ley en estos 2 años y cómo visualizas los desafíos a futuro respecto a una perspectiva de derechos? Entonces, primero la Fer me cuenta lo de la familia y después Gili me cuenta su percepción respecto del trabajo de la ley.
Desde las familias yo creo que primero que todo es poder conocer a tu hijo desde la identidad de ser ese niño o esa niña, desde conocerlo, desde entender que muchas veces nosotros como padres tenemos tantas expectativas, queremos que sean de cierta forma, que aprendan cierta cosa, que uno sueña como en la vida de ellos y se olvida que uno también fue niño, que también tuvo como su identidad. Y creo que ese es como el secreto de las terapias y desde el enfoque de que queremos, qué cosas realmente le van a servir para el futuro y qué cosas le estamos imponiendo nosotros como adultos a ese niño o niña. Muchas veces las expectativas que van desde el área profesional, los papás es que quiero que aprenda a leer, quiero que haga esto, está bien, pero ¿y el tiempo y el proceso de ese niño y de esa niña para poder lograr ese aprendizaje? Porque si vamos a hacer esa presión, que nosotros tenemos como por cumplir por el sistema, tenemos esa sensación de que necesitamos cumplir sí o sí, ese capacitismo, el que tenemos que ser capaces de cumplir todo. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo ese niño o esa niña está aprendiendo o está sintiendo o está tratando de hablar o está tratando de comunicar? eh, Puedo comunicarte, ustedes saben lo que me pasó ayer con mi propia hija. Yo estaba un poquito estresada con las notas, porque claro, nosotros conversamos con ella de que estaba bajando las notas, pero tampoco lo hicimos como desde un retar, pero obviamente las personas autistas lo ven desde otra mirada, pues, y eso significó claramente su colon irritable por las nubes. Entonces, a veces, con palabras que son súper sencillas para nosotros, abrimos como un mundo distinto de las personas autistas, que son muy literales. Yo le dije, corre ese riesgo de quedarte repitiendo, y asumió que se repetía y creo que visualizó todo lo que venía a futuro. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos en niños o niñas, personas autistas, tanto como desde la docencia como desde las familias. Gracias, Fer. Gracias, Fer. No te vayas todavía, que vamos a dar 3 preguntas a los participantes. No te vayas ahí. ¿Ya? Ujú. Gili, Ya. Eh, bueno, primero yo creo que significó que se mencionara a la población autista por primera vez desde un nivel normativo, ¿no? Eso significó algo. Puede haber más o menos confianza en el proceso, pero de todas maneras se estaba hablando de autismo. Y eso genera un impacto tremendo de visibilización, ¿no? Alguien nos está viendo. Ahora, también es cierto que ese es un primer paso. A veces creemos que una ley va a llegar a resolverlo todo y la verdad es que es más bien una puerta que queda ahí sin seguro, pero que de alguna forma hay que abrir. Y eso es uno de los desafíos, transformar, ¿cierto?, esta experiencia en cambios concretos, que el mismo personal educativo no lo sienta, no lo experimente como más agobio, sino como una tremenda posibilidad de aprendizaje también, ¿no? También en el fondo la posibilidad o buscar pasar de la sensibilización, que nunca está de más y siempre es necesaria, pero también pasar de la sensibilización a la implementación, ¿no? Ahí tenemos un tema también, algunas desilusiones presupuestarias por ahí, que no vamos a entrar como en gran detalle, pero claramente han existido como piedritas en el camino que no tienen que ver como con la ley propiamente tal, sino con ciertos cambios que se han dado en su implementación, en su aterrizaje. También ha significado dar estos espacios para que personas con el diagnóstico puedan expresarse al respecto. Lo mismo que si esta mesa como de expertos donde estaba la bancada neurodivergente, ¿verdad? Eh, donde se da la posibilidad de escuchar a personas autistas y también en los contextos educativos. Uno de mis hijos, yo tengo 3 hijos, que son parte de un colegio municipal, un programa PIE, ¿cierto?, de la comuna de Puente Alto.
Una de sus educadoras en el fondo es una persona autista y en un comienzo hubo todo un tema así, pero es que cómo, pero es que se podrá, pero es que no sé qué, no sé qué. Y la verdad es que ha sido una de las mejores experiencias que hemos tenido porque está ese conocimiento que no solo beneficia a mi hijo y a otros estudiantes que a lo mejor reciben ese acompañamiento, que en verdad es todo el curso, porque así en el fondo funciona, ¿no? No retiro al niño necesariamente, sino como que socializo este apoyo, sino que también a los colegas, ¿verdad? Esto de considerar ya no desde el déficit, sino desde una posibilidad, por ejemplo, si estamos en un contexto donde, no sé, hay una persona, me llega un estudiante que tiene movilidad reducida, voy a poner otro ejemplo, pero ya teníamos profe con movilidad reducida, entonces, ¿qué tanta adaptación tenemos que hacer? Si el profe con movilidad ya usaba la rampa, entonces esto dio esta posibilidad también abrió la ley de autismo. Ahora hay muchas cosas que trabajar todavía, hay mucho. Hay mucho que trabajar en los contextos educativos justamente para que esto no sea un agobio docente, ¿verdad? Sabemos que los profes están cansados, pero insisto, también sabemos que no es responsabilidad de nuestros estudiantes, que no son nuestros enemigos. Un poquito, Marce, quería agregar a lo que dice Gillian sobre el tema de la ley de autismo, que es una ley marco. Entonces, desde acá pueden hacer distintas políticas públicas para poder tener injerencia en lo que es desarrollo social, lo que es educación, lo que es salud. O sea, si bien hay muchas cosas que nosotros que seguimos soñando con que existan, que esa bajada de la ley, que vaya mejor, que haya presupuesto y todo, hoy teniendo la ley de autismo ya existente, nos da como la fuerza para poder tener incidencia en todo lo que está pasando, en eso que decía la misma Gili de los recortes presupuestarios, del tema de la educación inclusiva, del tema de estar presentes en salud. Si bien ha sido un camino súper largo, súper difícil, que uno sueña con que existan más cosas, las terapias de los niños, muchos sueños como que se vienen, pero por lo menos ya hay algo que nos permite y nos da la fuerza desde la Federación Nacional, desde distintas instancias, a poder reclamar y poder hacer valer estos derechos de las personas autistas. Es como el primer paso que se abren distintas ventanas, distintas puertas para poder estar presente en todas estas conversaciones como tanto en el gobierno anterior, en el anterior y en el que viene, para poder seguir con voz. Creo que eso nos dio la ley de autismo. Totalmente de acuerdo, es un primer paso, como tú bien dices, es una ventana para poder seguir adelante. A ambas reiterar mis agradecimientos, escuchar la voz de ustedes siempre ha sido inspirador. Eh, las personas se mantuvieron, están ahí manifestando sus agradecimientos. Le devuelvo ahora la palabra a nuestro monitor para que pueda regular las dos preguntas que teníamos programadas. Justamente hay dos. Les pediría por favor que orientaran las preguntas de manera precisa y concreta y agradecer a los que van a esperar hasta el final. Mira, para tener su certificado, pero que no apuren a las relatoras porque me gustaría que respondieran con calma y con tranquilidad. ¿Ya? José Ignacio, te devuelvo, a Dipa le devuelvo a usted el mando del micrófono. Es un honor para mí haber expuesto muy poquito. Con mis preguntas pude aportar, pero escuchar a Gili y a Fer a lo largo de este último tiempo a través del trabajo en la mesa de autismo y ellas como divulgadoras y activistas tienen todo mi respeto y admiración. Así que siga usted, Juan Ignacio, y yo me despido al final. Súper. Muchas gracias, Marcela, por tus palabras. Vamos a comenzar rápido con la primera persona que me aparece aquí que levanta la mano es Dagny Tapia. ¿Se me escucha? Súper. Sí. Ya, mira, lo que pasa es que yo quiero hacer una pregunta, pero desde la perspectiva como, no profesional, como mi carrera, sino como mamá. Resulta de que yo tengo dos hijos que son autistas con déficit atencional en un colegio de la Fundación Belén Educa. Eh,
me plantearon la siguiente situación y yo con todo lo que se conversó ahora sobre la estrategia y la forma de trabajo en que tienen que, hijo, no, perdón, que tiene que mantener el establecimiento, el equipo de programa de integración escolar, a mí me dieron opciones, que sería, por ejemplo, que yo tuviera que cambiar a mi hijo del establecimiento o que yo tuviera que hacer una reducción de jornada, o que yo simplemente, a lo mejor él no estaba como adecuado para poder estar en ese establecimiento educacional. Y yo, mi pregunta es, esto, pero me lo informan de tal manera que es como la sugerencia está, pero es su decisión. Resulta de que conversando con muchas personas y otros apoderados que también están como en una situación parecida a la mía, quedamos así como, ¿esto se puede hacer? ¿No se supone que el establecimiento educacional, si tiene programa de integración escolar, debiera tener como estas herramientas que también se conversaron ahora en el seminario, de cómo poder enfrentar la situación, de cómo poder llegar a los estudiantes que tengan esta condición? ¿O estoy mal y como apoderado o como profesional también tengo que simplemente sacar a mi hijo de esto y ir viendo en qué colegio puede ir adecuándose? ¿Qué es lo que se debe hacer en una situación así? ¿Está bien? Es lo correcto? ¿O en realidad soy yo la que está en una posición en la que no está bien? Contesto yo, Fer, ¿tú quieres decir algo antes? Dale, yo complemento. Ya. En lo primero es que el tema de la reducción de jornada es algo que no se plantea unilateralmente. Perdón, le hago una pregunta. ¿Alguna vez le han comentado sobre las adecuaciones, PAS y PAEC? ¿Cuál es el plan de acompañamiento, por ejemplo, para su hijo? Sí, me presentaron un documento que yo tenía que llegar y firmar. No me dijeron así como que tenían que hacer el documento junto conmigo, porque después, hablando con trabajadora social del colegio, me dijeron, es que tendrían que haber hecho esto en conjunto, pero a mí me presentaron el documento para que yo llegara y lo firmara. Y yo quedé así Mm. como, no puedo comprender qué pasa. Sobre la adecuación curricular me dijeron que solamente tiene que ser reducción de tiempo, apoyo en sala y nada más. Ah, y lo otro que también me mencionaron es que yo tengo que pensar en que mi hijo y mi hija no puede la sociedad adaptarse a ellos porque el sistema no se va a adaptar a ellos. Por lo tanto, ellos tienen que tener sus propias herramientas para poder adaptarse a la sociedad. Por lo tanto, no toda la vida, ni en tercero, porque mi hijo está en segundo y cuarto básico, van a poder estar siempre con adecuaciones curriculares, sino que al contrario, cuando ellos vayan creciendo, esas adecuaciones curriculares van a tener que ir descendiendo. Y ni siquiera, incluso cuando estén en enseñanza media, van a tener que tener adecuaciones curriculares. Entonces yo como madre y apoderada, tengo que intentar hacer que mis hijos tengan que cumplir este nivel social y esta educación lo más normal posible, como todos los otros niños de los establecimientos educacionales. Mm. Llama la atención porque son como, aparte de docentes, parece que son videntes también y saben lo que va a pasar en el futuro. Entonces, claro, acá, como le decía, si no hay una explicación que se base en un derecho fundamental de sus hijos para la reducción de jornada, por ejemplo, que, no sé, nos pasó una vez un chiquito que después de cierta hora se empezó a morder y se presenta la posibilidad de reducción de jornada que hoy día se presenta, pero unilateralmente por todas partes. Estoy hablando de un caso muy particular donde se presentó, pero con un plan muy concreto de cómo esta reducción iba a ir poquito a poco y cómo se iba a ir trabajando hasta que se llegara al punto, porque se entiende que todos los niños son distintos y tienen procesos y ritmos diferentes. Cuando hay una explicación y un protocolo para y una forma de acompañamiento y qué es lo que se va a hacer para llegar después a esta jornada, ¿verdad? Y la familia lo entiende y la familia participa, tal como dijo usted, de esa planificación. Claro, mi intención aquí no es satanizar la reducción de jornada, a eso voy, pero siempre y cuando no sea impuesta unilateralmente. Ahora,
con ese comentario en el fondo, bueno, pero es su decisión, claro, lo dejan en su decisión, pero igual hay un mensaje implícito, ¿no? Hay como una presión un poco de que se toma una decisión y básicamente es una invitación a algo que no debe ser. Los colegios tienen que en el fondo entregar las herramientas y el espacio para poder trabajar ciertas conductas. Es cierto que el mundo a lo mejor no se va a adaptar y qué sé yo, pero sí es cierto que estamos encaminando este proceso como de adaptación. Se habla mucho probablemente de que hay una inflexibilidad cognitiva de parte de su hijo. El tema es que la inflexibilidad cognitiva viene de todas partes, ¿ya? Y cuando hablamos de generar ajustes razonables, ahí se demuestra la inflexibilidad cognitiva que tiene el mundo. ¿Ya? Es súper importante primero esto, tener acceso a los ajustes razonables, entender bien cuáles son las razones para que a usted le hagan esta solicitud de esta reducción de jornada y entender también cuáles son las adecuaciones y ajustes razonables también dentro de lo curricular que se están haciendo. Si a usted le plantean, por ejemplo, una reducción de jornada, a lo mejor analizar también, bueno, ¿y cómo funciona esta adecuación curricular? ¿No? No se trata de que el niño va hasta un rato, cumple la hora, cumple la asistencia y ya, no me voy a poner a hablar de más porque después me retan, pero y después se va, ¿verdad? No, nadie me reta en verdad, no, no piensen eso. Eh, pero obviamente aquí hay mucho que investigar antes de, como mamá, tomar una decisión. No estoy diciendo que tenga que sacar a su hijo, eso no corresponde. No estoy diciendo, ahora también entiendo que hay mamás que dicen, ¿sabes qué? Prefiero llevar, también es entendible, pero lo importante acá es entender qué está haciendo el colegio ahora. ¿Cuál es su propuesta? No es solamente si usted quiere se lo lleva o si usted quiere le reducimos la jornada. ¿Por qué y qué vamos a hacer con para cuál es el motivo y hacia dónde avanza esta reducción de jornada? Ya que ellos saben lo que va a pasar de aquí a cuarto medio, aquí le estamos pidiendo solamente que nos comuniquen qué va a pasar el resto del semestre o los próximos meses, si es que es una decisión permanente, es una decisión a lo mejor nos vamos a juntar a reevaluar cada tanto tiempo, a ver si avanzamos poquito a poquito. ¿Qué opinan mis hijos? ¿Cómo se sienten con esto, no? Fer, ¿quiere complementar algo? Y, yo quería decir, o sea, ver primero qué piensa su hijo con respecto a esta medida, o sea, si es que él se siente cómodo cambiándose de un colegio o no, porque claramente el colegio al sugerir esto está impidiendo la permanencia dentro del establecimiento, o sea, si es que nos ponemos a revisar la ley de autismo, artículo 21, permanencia, tema de ley de inclusión, tema de un montón de leyes, podrías elevarlo incluso a Superintendencia de Educación y poner un reclamo formal ahí por la ¿De sugerencia que verdad? están haciendo, porque claramente esto no debería sugerirse, están como haciendo algo. Y lo mismo que dice Gilly, revisar primero qué están haciendo para eso, qué está haciendo tu hijo para que sea invitado a salir del establecimiento. Pasa que él es muy tranquilo, pero el asunto es que se desconecta, se distrae, pero no molesta la clase, solamente que queda así sentado en la silla mirando a la nada. Entonces consideran que tiene poca motivación, pero cuando él va al centro TEA y está con su terapeuta ocupacional, con la fonoaudióloga, trabaja bien. De hecho, tengo un informe que me entregaron hace poco y sale que tiene buena disposición, buenas ganas de trabajar. Lo que sí es como que un poco que le cuesta seguir ciertas instrucciones, pero finalmente lo hace igual. En cambio, me dicen en el colegio que como son 40 estudiantes en la sala, él le cuesta como seguir la rutina que tiene el establecimiento o la sala, porque trabaja con cronómetro. Entonces ponen el cronómetro y todos los niños tienen que tener la lápiz arriba, pasan los 5 minutos del cronómetro y él todavía está escribiendo o todavía no termina de escribir. Entonces, es como que no tiene como el desenvolvimiento para poder ir trabajando junto con su equipo curso. O sea, claramente, si se lo sugieren como una medida para el bienestar de su hijo y usted lo ve como así y el niño igual, puede ser. Pero si es que lo están viendo como una incomodidad para el colegio porque no tiene las herramientas pedagógicas para poder aportar a ese niño o esa niña, y claramente están haciendo
una Mm. violación de derechos. Mi recomendación, así como mamá, más que como profesional, como mamá, es que trate de tener una reunión donde usted pida un acta de esa reunión, un informe, así como a usted le hacen firmar que estuvo, Ya. usted firmar y si es necesario escalar esa solicitud. Aquí hay una vulneración a los derechos de su hijo, básicamente, según lo que usted comenta. Y, y si bien el conducto regular indica primero intentar en el fondo llegar a esta conversación con el colegio, es cierto que se usan ciertas estrategias un poquito emocionales bueno, si usted quiere, aquí no tenemos las herramientas y nos esforzamos tanto, ¿cierto? Pero hay un derecho fundamental de su hijo que se está vulnerando y si tiene que llegar a superintendencia, le recomiendo guardar ese informe que tiene de su centro, guardar todo lo que tenga, pedir los protocolos y lo que se ha hecho con su hijo hasta ahora en relación al plan de acompañamiento y todo el tema. No pedirlo de aquí a la eternidad, de aquí como hasta cierta fecha, pedir esa reunión y, como le digo, a lo mejor tener algún respaldo. O incluso otra cosa que sirve mucho, porque a veces los colegios no quieren hacer eso, es mandarles un mail. Ya. Después que usted termine la reunión, usted llega a su casa y dice, bueno, según lo conversado hoy día, ustedes me dijeron bla, 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 yo le dije bla, 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 bla. Y usted les manda el mail. Ahí tiene dos opciones. Los colegios saben que los mails son un respaldo muy importante. Entonces le van a responder, no, mamita, nada que ver, nosotros aquí estamos haciendo todo. Y se van a poner a hacer lo que tienen que hacer. O segunda opción, le van a dar a usted la razón y le van a decir efectivamente que lo que usted está viendo, lo que usted está diciendo fue correcto y ahí tiene un respaldo que le puede servir por si tiene que subir la situación en la superintendencia. Muchísimas gracias, de verdad. Ahora tengo como mucha claridad respecto a esto porque de verdad que no sabía bien cómo manejarlo y de repente entre temas profesionales y entre lo que uno ve desde el establecimiento muchas veces no es igual. Muchas veces no es igual. Ujú. Así que Sí, no, le muy, entiendo mucho. Le muy entiendo mucho. agradecida. Muchas gracias, se pasaron, de verdad. De nada. Bueno, en honor al tiempo, yo creo que esa va a ser nuestra única pregunta. Agradezco de verdad muchísimo la gran participación y las ganas que tenían todos de hacer preguntas, pero bueno, es un seminario y todas estas inquietudes y más las vamos a poder ver de cara ahora al tercer Congreso de Psicología. Así que de verdad muchísimas gracias a todos, a todas. Se pasaron. Es una convocatoria enorme. Hace tiempo que no estaba en un seminario tan grande, con tanta gente. Así que, de verdad, muchísimas gracias. No sé si quieren decir... Gillian y María Fernanda nos gustaría también que compartieran sus redes sociales para que les pudieran seguir. Y así están al tanto de todas las cosas que hacen, así pueden aprender más o tal vez necesitan atenderse con ustedes, obviamente. Así que, bueno, es importante que sepan dónde encontrarla. Muchas gracias, Juan Ignacio. Nuevamente agradecer la participación de todas y todas. Invitarlos a participar también de nuestro Congreso Internacional en Psicología Clínica, seguir a Gili y a Fer, quienes tienen una labor preciosa de divulgación y de activismo, a veces más explícito, otras veces más silencioso, pero son tremendas. Así que muchísimas gracias y les doy el espacio a ellas para que se despidan y tú puedas continuar con la agenda de ADIPA. Súper. Gili, Fer, sus palabras al cierre. Yo al menos dejé ahí, muchas gracias por su tiempo, de verdad, me encantaría poder responder todas las preguntas. De todas formas, voy a dejar ahí un mail en el chat en caso de que hayan preguntas como más de las que se pueda, me encantaría como escucharlas todas, pero entiendo que también hay gente aquí que está, bueno, está en su trabajo y su jornada probablemente ya se pasó y lo entiendo perfecto. Así que les dejo un abrazo y agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, Marce, también y a todos y todas. Fer, ¿estás por ahí todavía? No te Sí, ve- ahí te vi, no te encontraba. estaba respondiendo y dejando a la red social por mensaje. Eh, Nada, agradecer el tiempo de todos. Son muchos participantes que se quedaron hasta el final, así que agradecer eso, agradecer a ustedes por la invitación y nada, a seguir en la lucha por los derechos de las personas autistas, cada día desde las sombras o desde un frente un poco más amplio. Muchísimas gracias. Despedir a todas y todos y los dejo, ahora los dejamos con
Juan Ignacio, agradecer a DIPA, por supuesto, que nos ha dado una tremenda plataforma todos estos años de divulgación, y los dejo con Juan Ignacio para el respectivo sorteo. Muchas gracias, chicas. Un abrazo. Muchos besitos. Gracias. Bueno.